Hoy te invito a un viaje profundo entre dos mundos. Por un lado, la Sony A7 II, ese clásico full frame que alguna vez fue el sueño de muchos fotógrafos profesionales. Y por otro lado, la Sony ZV-E10, una cámara APS-C moderna, ligera y pensada casi desde cero para la nueva generación de creadores de contenido. ¿Por qué comparar estas dos cámaras? Porque representan dos filosofías, dos maneras de entender la fotografía y el video, también el rigor profesional y la libertad creativa del blogger. Esta comparativa no surge solo de la teoría, sino de la experiencia. Recuerdo el primer día que tuve la Sony A7 II en mis manos, esa sensación de robustez, el clip profundo del obturador y la emoción de estar usando un equipo realmente profesional. Por otro lado, la ZV-E10 llegó a mis manos casi por curiosidad, como una promesa de portabilidad y agilidad, perfecta para el día a día de quien necesita grabar, editar y subir rápido, sin complicaciones. El objetivo de este video es responder una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué pesa más hoy? ¿La experiencia profesional y la calidad de un sensor grande o la comodidad y versatilidad de una cámara moderna que te permite crear sin fricciones? Si eres fotógrafo, videógrafo, creador de contenido o simplemente alguien buscando dar el salto entre generaciones de cámaras, este video está pensado para ti. Y por supuesto, quiero invitarte a compartir tu propia experiencia al final. Empecemos este duelo. Vamos a comenzar hablando sobre diseño, ergonomía y construcción. Entrando en materia, la primera diferencia abismal se siente nada más sujetar cada cámara. La Sony A7 II es una cámara que impone respeto. Su cuerpo de aleación de magnesio, los diales físicos, la distribución de botones y el grip generoso te hacen sentir que tienes una herramienta seria entre las manos. Es una cámara que en sesiones largas aporta confianza. Es pensada para resistir el trajín de evento, una boda o una sesión profesional. Sin embargo, esa robustez tiene un precio, peso y tamaño. No es una cámara para pasar desapercibido en la calle o para llevar colgada todo el día sin sentirlo en el hombro. Por otro lado, tenemos la Sony ZV-E10. Es casi un suspiro, ligera, compacta y diseñada con la portabilidad en mente. Su pantalla abatible es clave para blog, entrevistas y tomas selfies. La Sony A7 II simplemente no puede igualar esto. Aquí no hay un sensor electrónico y los controles se sienten más minimalistas, a veces demasiado. Para largas sesiones de grabación en calle o viaje, la diferencia es brutal. La Sony ZV-E10 pasa desapercibida, ideal para grabar en sitios donde la cámara grande puede intimidar o llamar demasiado la atención. Un caso real: en una sesión de street photography en Bruselas, la A7 II me dio esa solidez para encarar cualquier situación, pero después de varias horas el peso empezó a sentirse. En cambio, un viaje rápido donde necesitaba grabar historias, tomas para TikTok y blog, la Sony ZV-E10 fue un descanso para la espalda. Cabía en cualquier bolso y me permitió moverme con total libertad. La cuestión del sellado y la resistencia es otro punto clave. La A7 II tiene mejor protección contra polvo y la humedad, lo que la hace más adecuada para ambientes exigentes. Si piensas fotografiar bodas bajo lluvia o paisajes en condiciones difíciles, aquí la veterana gana sin duda. Sin embargo, si buscas máxima movilidad, agilidad y discreción, la ZV-E10 será tu mejor aliado. En resumen, la experiencia de uso se define desde el primer contacto con la cámara. ¿Prefieres la sensación de estar armado para todo o la de llevar solo lo justo y necesario? Ambas opciones tienen sentido según el contexto y el tipo de contenido que quieres crear. Vamos a lo esencial: el sensor. Aquí reside la diferencia filosófica más grande.
La A7 II equipa un sensor full frame de 24 megapíxeles, mientras que la ZV-E10 monta un sensor APS-C de 24 megapíxeles. La diferencia del tamaño del sensor no solo es un tema técnico, es una cuestión de carácter. En situaciones de retrato, la profundidad de campo que te da el full frame es simplemente inigualable. Ese desenfoque suave, el bokeh, la separación del sujeto con el fondo, todo resulta más fácil y natural. Si alguna vez has hecho sesiones de retrato en exteriores con luces suaves al atardecer, sabes de lo que te estoy hablando. La A7 II, incluso con un objetivo f1.8 estándar, entrega resultados de nivel profesional. Ahora bien, ¿qué tal responde la ZV-E10? Para video, blog y contenido diario, el sensor APS-C es más que suficiente. La calidad de imagen es muy alta, especialmente con buena luz. En fotografías nocturnas, el full frame tiene ventaja: menos ruido, mayor rango dinámico y más capacidad de recuperar sombras y luces en postproducción. He hecho fotos nocturnas en la Grand Place de Bruselas con ambas cámaras, y la diferencia en el rango dinámico y la limpieza del archivo RAW es palpable a favor de la A7 II. En escenarios controlados con buena iluminación, fotografía de producto, grabaciones o en estudios o blog o en interiores bien iluminados, la ZV-E10 se defiende perfectamente. Pero si buscas el máximo rendimiento en situaciones difíciles o eres muy exigente con la edición de tu RAW, el full frame sigue siendo el rey. Otro detalle que quiero añadir: para grabaciones en interiores poco iluminadas, eventos nocturnos, conciertos o fotografía callejera al anochecer, el sensor grande hace la diferencia. Pero para la mayoría de creadores de contenido digital, la diferencia puede ser sutil y la ligereza de la ZV-E10 puede pesar más que una ventaja extra en calidad pura. Aquí el consejo es claro: elige según tu flujo de trabajo y el tipo de contenido que priorizas. Autofoco y rendimiento en situaciones reales. Si el sensor es el corazón, el autoenfoque es el sistema nervioso. En la Sony A7 II el autofoco fue revolucionario en su época, pero hay muestras de su edad. Su sistema híbrido cumple en fotografía, sobre todo en sujetos estáticos o en movimiento predecible, pero no está a la altura de las tecnologías modernas. Recuerdo más de una vez en eventos o bodas con sujetos moviéndose rápido donde el enfoque casaba, pero también fallaba junto en el momento decisivo. La Sony ZV-E10 por su parte hereda la última tecnología de enfoque de Sony, Edge AF, Real Time Tracking, y una velocidad impresionante tanto en foto como en video, grabando blogs en movimientos, entrevistas espontáneas o incluso fotografía de niños o mascotas. El seguimiento al ojo es casi infalible. Aquí la diferencia generacional es muy clara. En situaciones reales como grabar blogs mientras caminas o sesiones de retratos improvisadas donde el sujeto no para quieto, la ZV-E10 es una aliada confiable. El autoenfoque al ojo del video es una función que después de usarla cuesta abandonarla. Si alguna vez has hecho contenido para redes sociales donde el sujeto entra y sale de cuadro, el sistema de la ZV-E10 te permite concentrarte en la creatividad y olvidarte de problemas técnicos. En fotografía, la A7 II todavía puede ofrecer resultados muy sólidos si te adaptas a su ritmo, pero si necesitas velocidad, espontaneidad y compatibilidad máxima en situaciones dinámicas, la tecnología de la ZV-E10 marca la diferencia. En definitiva, la experiencia de uso traduce una tranquilidad o tensión. La A7 II hay que estar más atento. Con la ZV-E10 puedes dejarte fluir. Video, calidad de funciones y experiencia de grabación. En el apartado del video, la brecha generacional se agranda aún más. La A7 II fue diseñada con la fotografía profesional en mente, y aunque graba video Full HD, sus prestaciones están
limitadas en comparación con lo que exige hoy a una cámara híbrida. No hay perfiles avanzados de color como S-Log3, que es el perfil logarítmico de Sony. La grabación está limitada a 1080p y carece de funciones pensadas para el video social y rápido. La ZV-E10, sin embargo, es casi la personificación del video fácil. Graba en 4K, ofrece perfiles de color avanzado, estabilización digital, pantalla abatible para grabarte a ti mismo, entrada de micrófono y hasta el famoso bokeh switch para desenfocar el fondo con un toque. Recuerdo grabar entrevistas para YouTube con la Sony ZV-E10 y sorprendentemente de lo sencillo que es conseguir buen audio y buen encuadre. Incluso grabando solo, la pantalla abatible es una diferencia abismal grabando tutoriales, blogs de viajes o cualquier contenido donde debes verte mientras te grabas. La experiencia con la ZV-E10 es definitivamente más ágil y cómoda. No necesitas espejos ni adivinar si estás encuadrado. Todo lo ves en tiempo real. Otro punto, la compatibilidad con accesorios. La ZV-E10 acepta micrófonos externos fácilmente, como este que tengo colocado aquí. Tiene entrada para auriculares y la zapata es compatible con accesorios pensados para creadores. La A7 II es más limitada aquí y adaptar micrófonos o monitores externos no es tan directo. Sobre rolling shooter y color, la A7 II, al no grabar 4K ni demandar tanto el procesador, rara vez se calienta, pero su video es menos detallado y versátil. La ZV-E10 puede tener limitaciones en grabaciones largas en 4K si la ventilación no es ideal, aunque la mayoría de las situaciones típicas de blogging o clips cortos no presentan grandes problemas. En conclusión, si el video es tu prioridad, la diferencia es como comprar un auto clásico con un auto eléctrico. La experiencia es otra. Fotografías, experiencias y resultados. La esencia de la A7 II sigue siendo la fotografía. Sus archivos RAW, el rango dinámico, la latitud para editar y la calidad de color siguen siendo herramientas potentes para quien busca la máxima calidad. En sesiones de retrato, paisaje o fotografías de producto, el sensor full frame se luce, especialmente cuando la luz es exigente. Un ejemplo personal, en una sesión de retrato profesional en exteriores usando la A7 II con un 85mm f1.8 de Sony, el desenfoque que ofrece es simplemente único, no tiene rival. Los detalles de piel, el rango dinámico para salvar cielos quemados y la naturalidad del color siguen siendo su fortaleza. Sin embargo, por otro lado, la ZV-E10 no se queda atrás para fotografía cotidiana, viajes, street photography o incluso fotografías de producto para redes sociales. Su velocidad de uso y ligereza la hacen perfecta para capturar momentos espontáneos. He hecho sesiones completas para Instagram con la ZV-E10 y la calidad es más que suficiente para publicación. Incluso en impresiones medianas, el modo ráfaga y el buffer son mejores en la ZV-E10. Lo que la hace ideal para captar acción, fotos en movimiento, cambiar ajustes al vuelo. Es más intuitivo en la A7 II gracias a su mayor cantidad de diales físicos, pero la ZV-E10 compensa con su simplicidad y rapidez de respuesta. Para editar los archivos, la A7 II sigue ganando si eres exigente, pero la ZV-E10 es más que capaz para la mayoría de usuarios y proyectos digitales. ¿Puede la ZV-E10 sustituir una full frame en lo creativo o comercial? Depende del cliente y la exigencia del proyecto, pero en muchos casos el cliente final difícilmente notará diferencia en web o redes. Aquí la clave es el equilibrio entre calidad y practicidad, lentes y compatibilidad de accesorios. Este es uno de los apartados más interesantes y menos discutidos. La A7 II es compatible con toda la gama de lentes Sony FE, es decir, ópticas diseñadas para full frame. Estas lentes en general son más caras, voluminosas,
y pesadas, pero su calidad óptica suele estar un escalón por encima. Si quieres experimentar con desenfoques extremos, fotografías nocturnas con aperturas muy amplias o aprovechar el máximo del sensor, el ecosistema de lentes FE es brutal. Por otro lado, la ZV-E10 usa lentes Sony E, principalmente los pensados para APS-C, que suelen ser más asequibles y ligeros para un creador de contenido en movimiento, que viaja mucho o que graba en la calle. Esto es una ventaja enorme. Los adaptadores también juegan un papel aquí. Puedes usar lentes antiguos o de otras marcas con ambas cámaras, pero la experiencia suele ser mejor en la A7 II gracias a la mayor tolerancia del sensor full frame al viñeteo y aberraciones. En cuanto a gimbal, la ZV-E10 es tan ligera que puedes usar estabilizadores compactos y económicos, lo que amplía las posibilidades de creación. Micrófonos, luces y otros accesorios se integran mejor en la ZV-E10 gracias a su orientación de blowing, aunque la A7 II con el equipo adecuado puede ser igual de versátil, aunque menos intuitiva para principiantes. En resumen, el ecosistema de lentes y accesorios es una cuestión de presupuesto, necesidades y estilo de trabajo. Uno de los aspectos importantes para mí es conectividad, batería y flujo de trabajo. La velocidad en la creación de contenido es clave hoy. En este aspecto, la ZV-E10 es infinitamente más ágil. Conexión Wi-Fi rápida, emparejamiento con el móvil, transferencias instantáneas a redes sociales y posibilidad de utilizarse con webcam sin esfuerzo. Aquí como me estoy viendo yo, que pueden ver que me monitoreo desde el tablet. También tiene USB tipo C y muchas cositas más. La batería es otro punto donde la ZV-E10 sorprende, aunque no es enorme. La posibilidad de cargarla con un power bank durante el uso es un gran change para largas jornadas o viajes. La A7 II por su parte usa baterías más antiguas con menos capacidad y sin posibilidad de USB-C, lo que la complica la vida si estás lejos de enchufes. En el flujo de trabajo profesional, la A7 II sigue siendo fuerte. Los archivos RAW son robustos y compatibles con cualquier software serio. Y el doble slot de tarjetas en modelos superiores en la serie A7 aporta tranquilidad en trabajo de pago. Pero para quienes publican rápido, hacen streaming o necesitan inmediatez, la ZV-E10 es imbatible. La conclusión aquí es que la conectividad y el workflow han evolucionado tanto que la facilidad de uso puede ser más importante que la calidad absoluta del archivo. Vamos a ver una serie de ventajas, desventajas y les daré una reflexión personal. Llegado a este punto hay que ser sinceros al 100%. Ninguna de estas cámaras es perfecta para todo. La elección depende de prioridades y contexto. La A7 II sigue siendo una herramienta profesional formidable, con una calidad de imagen excelente y una construcción que inspira confianza. Es ideal para quienes priorizan la fotografía, buscan el máximo en calidad de archivos y están dispuestos a cargar peso extra a cambio de control y robustez, como le mencionaba anteriormente. Sin embargo, en 2025 la A7 II muestra sus límites en video, autofoco y conectividad. Si tu flujo de trabajo exige inmediatez, facilidad de uso y máxima movilidad, aquí la ZV-E10 brilla. Es la cámara de la espontaneidad, del contenido rápido y del creador todoterreno. En mi experiencia he tenido que tomar decisiones duras, dejar la A7 II en casa en favor de la ZV-E10 para grabar contenido diario, o al contrario, llevar la A7 II cuando la prioridad era la calidad máxima y el trabajo profesional. He recomendado la ZV-E10 a amigos que quieren comenzar en el mundo del video y las redes, y la A7 II a colegas fotógrafos que quieren dar el salto al full frame sin gastar una fortuna en lo último de Sony. Lo más importante es saber qué buscas: control total y calidad, o libertad y rapidez. ¿Eres de los que editan cada foto al detalle o de los que prefieren publicar en caliente?
La clave está en el equilibrio. Si puedes, ten ambas. Si tienes que elegir, hazlo según tu tipo de contenido y las necesidades reales que tengas, no por modas o por la presión de tener lo último. Futuro de la fotografía y el video. Profesional veterano o blogger moderno. La tecnología está cambiando el juego. Las cámaras como la ZV-E10 representan la democratización de la creación audiovisual. Ya no hace falta gastar miles de euros ni ser un experto técnico para producir contenido de alta calidad. Sin embargo, las cámaras como la A7 II nos recuerdan que la calidad, el control y la experiencia siguen teniendo valor, sobre todo para quienes buscan resultados profesionales o imprimir grande. Hoy vivimos una época híbrida donde lo profesional y lo espontáneo se mezclan. Cada cámara encarna una era. La A7 II, el rigor del trabajo profesional y la calidad. La ZV-E10, la agilidad y la libertad creativa. Mi consejo para quienes comienzan es simple. Elige la cámara que te inspire a crear cada día, la que te saque a la calle y te haga disfrutar del proceso. La mejor cámara no es la más cara ni la más nueva, es la que llevas contigo y usas sin miedo a nada. Para los veteranos, no desperdicies la agilidad de lo nuevo. A veces la ligereza es el ingrediente que te falta para reinventar tu creatividad. Para los creadores de contenido, invierte en lo que te haga la vida más fácil. El tiempo que ganas en edición, publicación y workflow, oro puro en la era digital. La frontera entre lo profesional y lo amateur es cada vez más difusa. Y eso, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad para todos. Para cerrar este extenso análisis, quiero enfatizar que la comparación entre estas dos cámaras no se resuelve en blanco y negro. Cada una responde a necesidades distintas y la mejor elección será la que más se adapte a tu realidad como creador. Si buscas máxima calidad y control, la A7 II todavía es una bestia imbatible por su precio en el mundo full frame. Si quieres agilidad, inmediatez y facilidad de uso, ZV-E10 es una compañera ideal en el día a día digital. Ahora, me encantaría conocer tu experiencia. ¿Has usado alguna de estas cámaras o prefieres la robustez profesional o la libertad de blogger moderno? ¿Qué es más importante para ti? ¿Cantidad absoluta o practicidad? Déjame tus opiniones y preguntas en los comentarios. Suscríbete si te gustó el análisis profundo y comparte este video con otros apasionados de la fotografía y el video. Nos vemos en el próximo análisis de visión creativa, donde seguimos aprendiendo juntos a mirar el mundo a través de una lente. Ahora sí, nos vemos en la próxima.